Queridos hermanos, continuamos avanzando despacito, sin apuro, con el libro de los Hebreos. Un libro precioso, por cierto, en cuanto a lo que vale, al valor que tiene, a todo lo que el Espíritu Santo permitió que Pablo conociese y que pueda declararnos a través de esta carta. Por cierto, como dice el corito que cantamos, la carta larga a los Hebreos, de símbolos profundos, y ciertamente de mucha bendición, por lo menos a mí me ha sido así. Y comienza este capítulo 8, esta parte de la carta, con una, podemos decir, recapitulación. El apóstol dice: así que la suma acerca de lo dicho es, (2). Enseguida mi corazón se fue a Eclesiastés capítulo 12, cuando termina la carta o el libro escrito por el predicador Salomón. Podemos ir a leerlo, Eclesiastés, después de los Salmos. Capítulo 12, versículo 13. Después de los Proverbios también, sí. Página 702. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este. (2). Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y reflexionando, ¿no?, acerca de esto, pensaba el método que Dios utiliza para enseñarnos acerca de Él mismo. Es un método didáctico, como se nos dice también en la escuela bíblica, experimental, porque no solo se queda en el conocimiento mental, sino que después hay que ponerlo en práctica, así como hoy se hablaba de la cruz. Y también el método de Dios es reiterativo. Dios se encarga a lo largo de su palabra de reiterar las cosas, de repetirlas, de recordarlas, de volverlas a decir. Por eso nosotros tenemos en el Antiguo Testamento los primeros 5 libros de la Biblia, y el último libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio, significa otra ley, ¿no?, o repetición de la ley. Porque conociendo Dios como somos y conociendo en ese momento al pueblo de Israel, necesitaba repetirle las cosas, necesitaba volver a darle su palabra, sus consejos, sus mandamientos. Y así vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia repeticiones. Muchas veces los que somos padres nos cansamos de repetir ordenanzas o estatutos que hacen a la casa de uno, ¿no? ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? Y vemos que es el método que Dios utiliza, conociendo lo que somos, conociendo nuestras limitaciones, conociendo que somos carne y somos pecadores. Entonces, en su misericordia, el Señor nos repite las cosas una y otra vez, para que así podamos entenderlas, para que en la medida del crecimiento espiritual de cada uno podamos asimilarlas. Algunos pueden entender las cosas más rápido que otros pueden experimentarlas más rápido que otros. Hay hermanos que, siendo recién convertidos, tienen un crecimiento espiritual mucho más avanzado, genuinamente avanzado, que otros que quizás se convirtieron hace mucho tiempo, porque para cada uno hay un tiempo, para cada cosa hay sazón. Y en su misericordia el Señor tiene este método para con nosotros. Tenemos que entenderlo así, ¿no?, como un método
de misericordia, de paciencia y de amor para con nosotros. Y el apóstol Pablo tenía ese don precioso, no solo de explicar las cosas de Dios, sino también de reiterarlas, de alentar a aquellos que las leían, de ser severo cuando, después de haberles dado la palabra, parecía que no habían entendido nada, como por ejemplo con los Gálatas, a los cuales llama insensatos o locos por haber vuelto atrás y querer volver a cumplir la ley para agradar a Dios, etcétera, ¿no? Acá el apóstol dice la suma de todo lo dicho, o la suma de lo dicho. Está haciendo un resumen de los primeros 7 capítulos. Recordemos que los capítulos no eran tal como los tenemos ahora, sino que esta era una carta continua. Siempre vale la pena mencionarlo, aclararlo. Tampoco estaba dividida en versículos. Pero él se toma este momento para decir la suma, el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y yo volví hoy a leer la carta a los Hebreos desde el capítulo 1, enfocándome o poniendo atención a cómo el apóstol Pablo nos presenta a lo largo de los primeros 7 capítulos a este tal pontífice, porque habla de muchas cosas, habla de los ángeles, habla de Abraham, habla de Melquisedec, habla del pueblo que no entró al reposo, pero sobre todas las cosas en esta primera etapa de la carta nos está presentando al Señor Jesús. Lo está presentando como si alguien que no conoce a una persona necesita que se la presenten. Pablo creo que a los corintios nos dice: os he desposado como a una esposa. Nos presentó al Señor. Y con los hebreos hacía lo mismo. Simplemente lo voy a leer de corrido, no nos vamos a detener. Pero en el capítulo 1 presenta al Hijo que nos habló del Padre, como si fuese un profeta. Lo presenta como heredero de todo, criador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su sustancia, sustentador de todas las cosas con la palabra de su potencia. El Hijo hizo la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y es más excelente que los ángeles. En el capítulo 2 nos habla de que el Hijo publicó la salud tan grande que es la salvación. Fue coronado de gloria y de honra, puesto sobre toda la obra de Dios, todo sujeto debajo de sus pies. Fue consumado, alcanzando la perfección por las aflicciones. También el Hijo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto está en el capítulo 2. Participó de carne y sangre. Destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Libró a los que estábamos sujetos a servidumbre. Es misericordioso y fiel pontífice. Expió los pecados del pueblo. Padeció siendo tentado. Y es poderoso para socorrer. En el capítulo 3 nos habla de que es un apóstol y pontífice. Nos habla de que es fiel, que es estimado digno de mayor gloria que Moisés, que estableció un reposo y que ese reposo ahora lo convida, lo invita a que entremos en él. También nos dice el capítulo 3 que se enoja, como Dios que es, y también tiene ira. El capítulo 4 nos dice que su palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos. También nos dice que tenemos un gran pontífice que penetró en los cielos. Vuelve a repetir lo que estaba en el capítulo 1. Nos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Una declaración teológica muy profunda, y aquí la tenemos explícita. Jesús, el Hijo de Dios.
También nos dice que es un pontífice compasivo, tentado en todo, pero sin pecado. El capítulo 5 dice que es glorificado por Dios, hecho pontífice. Es sacerdote eternalmente, según el orden de Melquisedec. También nos dice que fue oído por su reverencial miedo. Padeció y aprendió la obediencia. Y a causa de esto, dice, es causa de eterna salud a los que le obedecen. El capítulo 6 se adentró en el velo por nosotros. El capítulo 7 es hecho sacerdote según la virtud de vida indisoluble. También nos dice que perfeccionó la ley, que Él es mejor esperanza, también es fiador de mejor testamento, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vuelvo a repetir, puede salvar eternalmente a los que por Él se allegan a Dios. También nos declara el capítulo 7 que vive siempre para interceder. Y termina diciendo que tal pontífice nos convenía. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Se ofreció a sí mismo una sola vez y es hecho perfecto para siempre. A mí personalmente me hizo mucho bien poder hacer esta lista. Son todas cosas que nos hemos detenido en su momento. Ya hace varios meses que empezamos con estos capítulos. Pero poder ver al Señor Jesús así, ¿no? Descubrirlo o recordarlo, justamente, como decíamos al principio, nos hace bien recordar las cosas que el Señor ya nos ha dado. Poder ver a nuestro Señor y Salvador que se hizo hombre, que anduvo entre nosotros, que padeció, que sufrió, que fue perseguido, que fue injuriado, humillado. Y en todo momento Él estaba cumpliendo con este ministerio precioso, al cual no rehusó, no desechó, no se dio vuelta atrás, sino que todo lo contrario. Él iba hacia adelante, iba hacia Jerusalén, obrando y ejerciendo este sacerdocio tan precioso. Entendiendo todo esto, y si vuelven a leer o volvemos a leer la parábola del buen samaritano, ¿no? Cómo los sacerdotes, los levitas, eran tan imperfectos, por no decir malvados, y acá tenemos a este pontífice eterno, a este sacerdote precioso, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Y de nuevo, entender que esta carta fue escrita a los hebreos, a gente que convivía con sacerdotes, que convivía con pontífices, que veneraban a Moisés, que veneraban a Abraham. Y el apóstol tiene que venir a decir, así como Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, ahora Pablo dice, he aquí el sacerdote o el pontífice de Dios, que quita los pecados del mundo. Nos está presentando esta gran realidad. Por eso en el versículo 1 del capítulo 8 va a decir, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y acá yo también me detuve a reflexionar en esta palabra, tenemos. Es algo que muchas veces lo damos por sentado. Tenemos un Salvador, tenemos un mediador, tenemos un sacerdote, pero de no ser por la obra de Dios de amor profundo, eterno, no tendríamos nada. Damos por sentado que tenemos estas cosas y nos olvidamos de pensar o de agradecer que si no fuese por esa gran misericordia del Señor no tendríamos nada. Pablo a los Corintios los exhortaba diciendo, todo lo que tenemos lo tenemos del Señor. Por nosotros mismos no tendríamos absolutamente nada.
Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y acá dice, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. O sea, esta palabra tenemos nos diferencia del resto de las personas que todavía no lo tienen, porque todavía no creyeron, porque todavía no obedecieron. Habíamos dicho, ¿no?, que es causa de eterna salud a los que obedecen. Entonces, también tener esa humildad que tiene que venir de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos reconocer también que si tenemos algo es por gracia y por gloria del Señor. Luego nos dice del Señor Jesucristo que es ministro del santuario, versículo 2, pero no de cualquier santuario, sino de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Y acá de nuevo nos está diciendo que hay un verdadero tabernáculo. En el campamento que estuvimos viendo, que hay una vid verdadera. Y la hermana que escribió el estudio se encargó de desarrollar mucho esta parte. Porque si hay algo que es verdadero, hay algo que no lo es. Y no quiere decir que el tabernáculo que hizo Moisés es falso, pero sí era perecedero, era hecho por hombres, era algo que estuvo un tiempo y que ya no está, y que, como vamos a ver más adelante, era un bosquejo de lo que había de ser, o una sombra de las cosas celestiales. Pero el Señor Jesús es ministro, un ministro que es un servidor, algo que los ministros de hoy en día se olvidan, ¿no? Pero el Señor es ministro y sirve delante del Padre, aboga por nosotros y lo que tiene que hacer lo hace bien, porque dice la palabra, todo lo hizo bien y todo lo hacía bien. El Señor es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Qué precioso también esto, ¿no? Porque nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra alegría y todo lo que puede conllevar la salvación está asentada en algo que lo hizo Dios y no hombre. Hace un tiempito, cuando veíamos acerca del sueño de Nabucodonosor, hablábamos de la piedra que fue cortada no por mano humana, hablando del Señor Jesucristo. Y acá es lo mismo, es algo que lo establece Dios, que lo prepara Dios, que lo diseña Dios y que lo ejecuta Dios. Y todo eso para que nosotros podamos recibir esta bendición tan preciosa. Luego en el versículo 3 habla de que todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, algo que ya lo conocemos y que ya Pablo lo explicó. La función del pontífice, del sumo sacerdote, es esto: ofrecer presentes y sacrificios. También vuelvo a decir que es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Ya desarrollado en capítulos anteriores, los hombres pecadores también necesitaban ofrecer por sí mismos. Y todo este sacerdocio que empezó con Moisés, y que tenemos que pensar que cuando estaba escribiendo Pablo esta carta todavía estaba el templo, estaban los levitas, estaban los sacerdotes, estaban los sacrificios, estaban los holocaustos. No era el templo de Salomón, era el templo que construyó Herodes, pero el culto, el ministerio aún continuaba. Todo eso que ellos conocían, que veían, que participaban, sabemos que todo judío fiel, por lo menos una vez al año iba al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificios, ni hablar los que vivían en Jerusalén, que estaban toda la semana allí. Entonces estos hermanos hebreos que se habían convertido conocían estas cosas, pero no entendían que todo eso, en el versículo 5 dice, sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales.
Todo eso es como si fuese una gran maqueta, para que lo podamos entender. Lo que Dios le presentó a Moisés, que es algo maravilloso, que está ahí en Éxodo 25, y que después Moisés lo hizo a la perfección, ¿no? Eso también habla de la fidelidad de Moisés. Tal cual lo vio, así lo hizo. Pero Moisés estaba viendo una maqueta de lo que iba a pasar en los cielos, o de lo que está pasando en los cielos. Bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Y luego dice, ¿no? Fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. ¿El tabernáculo qué era? Porque a veces mencionamos cosas que quizás algunos no las conocen. Era una gran carpa. No era un templo físico como el que hizo Salomón, era una gran carpa. Quizás era un poco más grande que esto. No recuerdo ahora las medidas, pero había columnas de madera unidas por cueros, y en el medio estaba el lugar santo, el lugar santísimo, que era una carpa dentro de otra carpa. Y eso se desarmaba y era transportado por el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Después fue llevado en la época de Samuel, estuvo en un lugar. Después fue llevado en la época de David a Jerusalén, y después en la época de Salomón se construyó el templo. Ese era el tabernáculo, todo lleno de figuras. En casa tenemos un libro que habla del tabernáculo y la iglesia de Cristo, muy precioso, muy didáctico, porque cada cosa que Dios le mandó a Moisés hacer tenía una figura que apuntaba a la obra del Señor Jesús. Entonces ellos habían oído hablar del tabernáculo, ya no lo conocían porque estaba el templo. Pero en el versículo 6, dice: ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esta carta, los estudiosos del tema calculan que la escribió en el año 65 a 68 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto, saberlo? Porque en el año 70 el templo fue destruido por los romanos. O sea, faltaba muy poquito para que todo eso que ellos conocían, que ya tenía 1500 años de historia desde Moisés, y que tanto amaban y que tanto veneraban y que para ellos era lo más importante, Dios iba a demostrar que eran cosas hechas por hombres, y que todo lo que está hecho por el hombre, ¿cuál es el fin de lo que hace el hombre? Perecer, desaparecer, porque es como la hierba del campo, que un día es hermosa y el otro día tiene que ser echada en el fuego. Entonces Pablo les presenta al Señor y les dice: ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué? Porque es mediador de un mejor pacto. Si se fijan ahí en el versículo 22 del capítulo 7, ya decía Pablo que el Señor Jesús es fiador ¿de qué? De un mejor testamento. Ahora dice, es mediador de un mejor pacto. Nos está poniendo al antiguo pacto, al nuevo pacto, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. No es una división la que tenemos acá, cronológica o histórica solamente. Nos está diciendo, había un pacto, el pueblo de Israel traspasó ese pacto. Tuvo que venir Cristo y ofrecer un nuevo pacto. Y ser mediador y ser fiador. Fiador sería garante, ¿no? Le salí de garante a un primo para comprar un terreno. ¿Y qué hizo ese primo? Me defraudó y ahora me quedé sin casa. ¿Cuántas veces escuchamos eso? El Señor Jesús es fiador y mediador de un mejor pacto, el cual, ese pacto, ha sido formado ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. Capítulo 6, versículo 18. Recuerden, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios
mientan. Las mejores promesas son las que nos son ofrecidas y queda en nosotros aceptarlas. Y cuando aceptamos esas promesas o ese pacto, de nuevo, queda en nosotros aferrarnos a ellas. Porque enseguida nuestra tendencia es olvidarnos del pacto de Dios, olvidarnos de sus promesas, pensar que nos hundimos en el agua como Pedro, y el Señor está ahí, firme ancla del alma. También capítulo 6, versículo 19. Y nos vuelve a recordar esto. Mejores promesas, mejor pacto. Y el versículo 7, ¿no? Si aquel primero fuera sin falta, ¿qué nos está diciendo esto? Del primer santuario, del primer tabernáculo, del primer templo, del segundo templo. Implícitamente nos está diciendo que está en falta. ¿Por qué? Porque lo hicieron personas pecadoras, guiado por Dios. Pero si no hubiese tenido faltas, no hubiera procurado lugar de segundo. Y luego viene desde el 8 hasta el 13 una profecía que fue anunciada por Jeremías en el capítulo 31. No vamos a entrar ahora en ello, en detalle, pero nos habla del nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios le prometió al pueblo de Israel. El nuevo pacto que Dios le prometió a la casa de Judá. Un pacto mejor. Dice ahí en el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, en el día que los torné por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. Algunos al Antiguo Testamento le dicen el Viejo Testamento, y no está mal porque es bíblico. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Queridos, nosotros en esta dispensación de la gracia nos hemos hecho herederos de este nuevo pacto por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Cuando leemos en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22 o en 1 Corintios 11, el Señor dice, esta sangre del nuevo pacto. Y luego dice, el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuántas veces lo leemos? Toda la semana. Y nosotros por fe aceptamos, creemos, nos apropiamos de ese pacto. Gracias a ese pacto tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono. Y es lo que recordamos ahora, ¿no? Y somos hechos parte de la bendición del Señor, parte de la familia del Señor. Esta profecía de Jeremías se ha de cumplir en el pueblo de Israel, pero falta que pase la tribulación y la gran tribulación. Si el Señor viene hoy a buscarnos, tienen que pasar 7 años para que después aquellos judíos que permanezcan vivos puedan ver al que traspasaron y creer en el Señor como su Salvador. Pero para eso falta, para que se establezca el reino del milenio, donde todos los judíos realmente van a ser salvos, porque así está profetizado. Pero nosotros ya estamos gozando de esta bendición y estamos gozando de este pacto.
Y ahora en la cena lo que hacemos es recordarlo. El Señor instituyó la cena, volviendo al principio de lo que hablábamos hoy, ¿como qué? Como un recordatorio. Y es algo que lo necesitamos recordar todos los domingos, porque si no, nuestra salud enflaquece y nuestra vida espiritual se deteriora. El nuevo pacto en su sangre es aquello que es mejor ministerio, mejor pacto y está basado sobre mejores promesas. Que el Señor nos bendiga.